Hola querida Iglesia de Alenza, estoy muy contento en este sábado de poder estar en vuestras pantallas y poder acompañarles en este sábado de descanso, en el cual vamos a reflexionar, en el cual vamos a orar, en el cual vamos a abrir la palabra y aprender sobre ella. Así que te invito en esta mañana, ahí en familia, no importa si estás solo, si estás con tu familia, estás en el sofá, en la habitación, no importa dónde estés, que me acompañes en oración y podamos pedirle a Dios que nos acompañe en esta mañana, en este sábado, y que podamos disfrutarlo todos juntos aprendiendo su palabra. Oremos. Padre, muchísimas gracias porque tenemos la oportunidad de estar aquí juntos, Señor mío. Sabemos que las circunstancias en España, como en todo el mundo, no son fáciles con esta pandemia. Tu iglesia, Señor, ha cerrado sus puertas para ser prudentes, para cuidar, para proteger a cada uno de las familias que conforman esta bella iglesia. Pero pronto volveremos a abrir, Padre mío, y te queremos pedir por todos los hermanos, para que se cuiden, para que, Señor, tú seas ese gran médico. También, Señor, para que nos des prudencia, nos des control sobre nosotros, para poder buscar las mejores maneras de poder cooperar a estas circunstancias que estamos viviendo. Y a través de ellas, Señor mío, también ayúdanos a aprender a que esta cuarentena o que este pequeño momento en el que hemos cerrado las puertas de la iglesia sea motivo de volver a tu palabra, sea motivo, Señor, de buscar a tus hermanos, de escribir un mensaje a quienes más lo necesitan. Quédate, por favor, a nuestro lado en este sábado. Ayúdanos a abrir tu palabra y que tu palabra sea para nosotros una luz, sea un referente y nos ayude para continuar nuestra vida con sabiduría, paz y sobre todo llenos de tu Espíritu Santo. En tu nombre santo, Señor. Amén. Gracias por estar aquí esta mañana. Gracias por conectarte a este vídeo y sobre todo porque podemos juntos abrir la palabra de Dios y a través de ella poder aprender cosas. Todos hemos prometido algo y todos hemos fallado promesas. A todos nos han prometido algo y a todos nos han fallado. Todos nos hemos prometido a nosotros mismos promesas y todos nos hemos fallado a nosotros mismos. Por tanto, en medio de todas estas promesas comienza un nuevo año y seguro tienes retos, tienes planes y te vas a prometer algo. Nunca más voy a empezar a... y prometemos cosas. La RAE define promesas como una expresión de voluntad de dar a alguien o hacer algo, un augurio, indicio o señal que hace esperar algún bien. Y es muy interesante la siguiente definición porque dice ofrecimiento hecho a Dios o a sus santos de ejecutar una obra piadosa. Entonces, después de que todos hemos prometido algo y nos han fallado, después de que nosotros hemos prometido y hemos fallado, después de prometernos cosas y fallar nosotros mismos, hemos llegado a una filosofía de una decepción colectiva, en el cual nos ha llevado a pensar de esta forma tan popular hoy en día: no esperes nada de nadie y así nunca te vas a decepcionar. Y aparentemente esa es una idea muy buena, no esperar nada de nadie. No, es que yo no espero nada de nadie, así nunca me decepciono. Pero esa es una ilusión totalmente que no tiene ningún sentido, es una ilusión, no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque esta ilusión por la cual nosotros queremos sostenernos o queremos ir por la vida sin confiar en nadie, finalmente nosotros somos seres sociales, nos necesitamos mutuamente. Sí, por supuesto, somos seres que expresamos nuestra independencia, pero nuestra independencia siempre necesita de la relación con los demás. Es por eso que nosotros estamos intrínsecamente conectados a los demás y la pandemia nos demostró que no estar intrínsecamente conectados, no tener relaciones, nos lleva a dañarnos a nosotros mismos. Somos seres sociales y tenemos que aceptarlo. Dios nos hizo seres colectivos. Desde el principio Dios generó en nuestro ADN, en nuestra genética, en nuestra forma de ser, ese gen colectivo. Vamos más allá. Dios mismo es una persona colectiva, son tres en uno, y nos hizo su imagen y semejanza e igualmente nosotros somos así. Y aunque no querramos, siempre esperamos algo de alguien. Aunque no querramos, siempre tenemos expectativas. ¿Cómo gestionamos las expectativas? Eso ya es algo que cada uno de nosotros tenemos que trabajar para que esas expectativas puedan hacernos un bien y no mal. Porque quizá tener muchas expectativas de los demás puede hacer que vayamos decepcionándonos constantemente. ¿Cómo encontramos el equilibrio entonces? Porque ¿qué pasa cuando no solamente nosotros nos hemos inventado las expectativas de algo? ¿Qué pasa cuando realmente una persona nos ha mirado a los ojos
y nos ha prometido algo. Porque quizás nosotros podamos tener expectativas, quizás conozcamos a una persona especial y empecemos a ilusionarnos, a tener expectativas sobre esa persona. Y quizás esas expectativas nos puedan dañar. Pero imagínate que esa persona realmente, cuando la conocimos, nos miró a los ojos y nos prometió cosas. Nos expresó su voluntad de hacer algo o darnos algo. Esa persona realmente nos dijo que lo iba a hacer. Sin duda alguna, en ese momento tenemos que hacer un análisis de quién es esa persona. Quizás esa persona ya nos haya prometido cosas y nos haya fallado constantemente. Y eso nos haga reservarnos en cuanto a nuestra relación con esa persona. Pero ¿qué pasa si la persona que promete no es un humano falible en el que entendemos que se puede equivocar? ¿Qué pasa si esa persona que promete es Dios? Y dejamos sobre Dios esas características de que es infalible, de que Dios es una persona que no se equivoca, que todo lo que promete lo cumple. ¿Qué pasa si quien promete es Dios y nosotros nos sentimos que nos ha fallado? Es por eso que me gustaría analizar contigo en esta mañana cómo una de esas promesas tienen que ser transformadoras y sobre todo vamos a ver el por qué, el para qué. ¿Dónde está el origen de las promesas? ¿Por qué Dios promete? Y sobre todo, si Dios promete, cuando lo hace, ¿por qué lo hace y hacia dónde nos quiere llevar? Segunda de Pedro 3, del 8 al 9. Te invito a que lo abras conmigo si tienes tu Biblia por ahí. Si no, no te preocupes, que yo te voy a ir leyendo estas cosas. Me encanta lo que dice Pedro, porque sin duda alguna lo que dice Pedro responde ante las inquietudes que estaba teniendo la iglesia. Por tanto, segunda de Pedro 3, 8 y 9 dice lo siguiente: pero amados, no ignoréis esto, para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no demora en cumplir su promesa como algunos piensan, sino que es paciente con nosotros, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan en arrepentimiento. Lo que Pedro nos trae a la mesa es entender que Dios, cuando promete, lo cumple. Pero nos pone bajo nuestra vista un periodo de tiempo en el cual se relativiza todo. ¿Por qué? Porque para Dios no corren los mismos tiempos que para nosotros. Y sin duda alguna entendemos que Dios tiene un conocimiento y lo conoce todo. Vive en nuestro presente, pero lo conoce todo. Ahora Pedro dice, no tarda en cumplir sus promesas. No os preocupéis, Él lo cumple. Él cumple sus promesas. Pero ahora tenemos que preguntarnos, ¿por qué Dios promete cosas? ¿Por qué Dios promete cosas? ¿Por qué se compromete? ¿Por qué Dios tiene un interés de expresar su voluntad por hacer algo por nosotros? ¿Por qué Dios se ofrece a dar una obra bondadosa por el ser humano? ¿Por qué Dios nos promete cosas? Y sin duda alguna la respuesta más obvia es que Dios lo hace por amor. Pero vamos a profundizar eso, porque 1 de Juan 4 nos dirá lo siguiente: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como expiación por nuestros pecados. En esto consiste justo el amor. Yo no amé a Dios, sino Dios me amó primero a mí. Por lo tanto, Dios ama, pero el amor no controla a Dios, sino Dios ama porque quiere amar. Dios ama porque lo desea. Dios no ama como una acción generalista donde ama a todo el mundo, sino ama como una acción puntual, precisa, personal. Dios no ama descontroladamente, sino Dios ama con nombres y apellidos. Por tanto, Dios promete porque ama. Ahora, tenemos que plantearnos, ¿prometer conlleva una responsabilidad? ¿Se le puede reclamar algo a esa persona que ha expresado su voluntad de hacer algo por nosotros? ¿Se le puede pedir algo, reclamar algo a esa persona que ha prometido? Sin duda alguna, tenemos que darnos cuenta que el que promete está poniendo su nombre en juego. El que promete está dando su credibilidad para que tú entiendas que eso que ha prometido lo va a cumplir porque lo ha dicho Él. Entonces, tenemos que comprender que la persona a la que recibe la promesa lo tiene que recibir como un regalo. Dejar de esperar o no esperar, o cómo se toma que haya respondido o no respondido, esa es su propia responsabilidad. Porque sin duda alguna la voluntad viene como un regalo bondadoso de la persona que lo ha prometido. Esa persona que lo ha prometido se juega su nombre, pero tú que recibes la promesa no puedes reclamar nada.
porque ha sido un regalo de esa persona prometerte eso. La decepción, sin duda alguna, es una responsabilidad que tenemos que aprender a gestionar nosotros mismos, porque puede existir una decepción, pero no el reclamo. Puede existir en nosotros un enfado, pero no el reclamo de esa persona, porque esa persona ha deseado expresar su voluntad. ¿Se ha equivocado? Sí. ¿Ha perdido credibilidad? Por supuesto que sí. Pero sin duda alguna, en nosotros, en el receptor de la promesa, tiene que estar cómo gestionar esa promesa. Por lo tanto, nosotros tenemos que decidir si creer o no creer en la promesa. ¿Y qué significará creer o no creer en esa promesa? Si creemos en la promesa, es nuestra responsabilidad afrontarnos ante la decepción o la espera. Lo quiero volver a repetir. Si creemos en la promesa, es nuestra responsabilidad afrontarnos con la decepción o la espera. Entonces, vamos a aclarar por qué Dios promete. ¿Por qué razón Dios hace o dice promesas? Y la respuesta es muy simple, queridos hermanos. Dios promete como un ejercicio de detallar quién es. Y te lo quiero volver a repetir. Dios promete porque es un ejercicio de definirnos quién es. Pero más allá, Dios promete porque lo desea. Dios promete porque se muestra a nosotros. Dios promete como un ejercicio de darnos a entender y de ejercitar nuestra fe. Dios quiere poner a prueba nuestra fe con nombre y apellido. Dios quiere que le conozcamos a través de sus promesas y Dios busca nuestra fe a través de ellas. En otras palabras, cuando Dios promete, si sabemos que se juega su nombre, lo que está haciendo con esas promesas es definirse a Él mismo. Dios te hace promesas a ti para que tú lo conozcas como el Dios de promesas. Dios es el Dios que me ha prometido que me va a salvar. Dios es un Dios salvador. Dios es un Dios que ha prometido que vendría su Hijo. Dios es un enviador, es un bondadoso que envía a su Hijo para salvarnos. Dios nos ha prometido que nos construya una casa celestial. ¿Quién es Dios? Esa persona que ha construido una casa celestial para mí. Por tanto, sus promesas le definen. Sus promesas nos están hablando a nosotros de quién es Él y qué es lo que está dispuesto a hacer por nosotros. Eso nos tiene que llevar a entender que tiene que haber una dosis de fe en estas promesas. ¿Por qué? Porque Dios promete porque puede cumplir. Dios promete porque ha cumplido y Dios promete porque cumplirá. Y en nosotros tiene que estar el de si creemos o no creemos en Dios. En nosotros está la decisión de creer en Él. Y si creemos en Él, entramos en un proceso de transformación a través de ellas. Porque conocerlo a Él nos transforma a nosotros. Porque conocer quién es Él y qué es lo que está dispuesto a hacer por nosotros, nos tiene que transformar. Por lo tanto, esa espera activa de sus promesas nos exponen a un terreno de fe donde se confronta directamente quiénes somos nosotros. ¿Cómo es nuestra fe? ¿Qué tan fuerte es? Me gustaría explicártelo con palabras sencillas. Cuando Dios promete, se está definiendo quién es. Si tú decides creer, lo que estás haciendo es ejercitar tu fe y empezar un proceso donde te expones a llegar a creer. Y ese creer es transformador para ti porque también expone quién eres tú, cuánta fe tienes y sobre todo, qué tan fuerte es tu fe. De esta manera vemos que las promesas son un ejercicio transformador para nosotros. Las promesas es intrínsecamente transformadoras. Me gustaría ejemplificarlo con una historia, me gustaría hacértelo más sencillo, para que pudieras comprender el porqué de las promesas. Porque muchas veces quizá hemos pensado y hemos escuchado a muchas corrientes cristianas evangélicas que dicen reclama las promesas. Oye, espérate, ¿quiénes somos nosotros para reclamar promesas? ¿Quiénes somos nosotros para enfadarnos con Dios si nosotros no comprendemos o comprendemos de que Dios nos ha fallado en alguna promesa? Porque quizá nuestro espacio temporal es tan cortito que estamos desesperados porque queremos que la cumpla hoy y ahora. ¿Quiénes somos nosotros para enfadarnos con Dios que ha expresado su deseo voluntarioso de hacernos un bien hacia nosotros mismos? ¿Quiénes somos nosotros para enfadarnos con Dios porque no hace las cosas como yo creo o como yo pienso? Por lo tanto, las promesas van mucho más allá. Las promesas que hace Dios es un compromiso y una expresión de su voluntad de lo que está dispuesto a hacer por ti, de lo que hará por ti. Pero la pregunta es, ¿por qué quieres que lo haga cuando tú quieres, como tú lo quieres y como tú lo planeas? ¿Acaso las promesas no tienen que ser un ejercicio de entregarnos a la fe de que si Dios lo ha dicho, Él lo va a cumplir?
Vamos a ejemplificarlo con esta historia. Vamos al Génesis. Y en el Génesis encontramos la historia de Abraham. Una historia apasionante. Y sin duda alguna, quizás esta lectura de Abraham no la hayas hecho anteriormente. Te voy a dar algunos detalles que sin duda alguna a mí me han abierto la mente de lo que fue la historia de Abraham. Vamos a leer Génesis 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. No, tranquilo, no vamos a leer todo eso. Lo que vamos a hacer es que vamos a resumir esta historia. Si tú quieres profundizar en esta historia después, te invito a que lo leas porque la historia de Abraham es muy apasionante. ¿Quién era Abraham? Vamos a leerlo, Génesis 12. El Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de tu casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, a los que te maldigan maldeciré. Y por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y tal como el Señor le había dicho, Abraham se fue, Lot fue con él, y Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Fíjate este detalle, Abraham tomó a Sarai su esposa, a su sobrino Lot, toda la hacienda, el personal, y salieron a Canaán, a la tierra de Canaán llegaron. Es muy interesante porque ¿quién era Dios para Abraham? Era el Dios que le había prometido una tierra nueva. Era el Dios que le había pedido que se fuera de ahí. Quizá Abraham no conocía mucho más de él, más que ese Dios que le dijo, por favor, sal de ahí y te voy a llevar a una tierra nueva. Y voy a extender tu descendencia como las estrellas. Voy a hacer de ti una gran nación. Bendeciré a las demás naciones por medio de ti. Bendeciré a los que te maldigan y estaré ahí contigo. Para Abraham, Dios era el Dios que le prometía una tierra nueva, una gran nación. Quizás no conocía mucho más de él. Por lo tanto, esa promesa que Abraham decidió creer transformó a Abraham, porque empezó a conocer a Dios, empezó ese proceso de conocimiento de Dios, y eso también le ayudaba a conocerse a sí mismo y cambiar y transformarse. Esa promesa que Dios le hizo a Abraham estaba empezando a transformar y a comenzar ese proceso de transformación, que vamos a verlo. ¿Por qué lo vamos a ver? E inmediatamente encontramos una historia de Abraham cuando desciende a Egipto. Entonces hubo hambre en el país y Abraham descendió a Egipto para habitar temporalmente allí, porque el hambre era grande en su país. Abraham va a Canaán y en lugar de esperar su promesa, marcha porque hubo hambre. Abraham no conocía a Dios bien. Abraham no sabía quién realmente era Dios. No solamente Dios es la persona que promete que te dará una tierra, sino el que te va a sustentar, porque si te ha prometido algo, lo va a cumplir y te va a acompañar. Pero Abraham desespera y marcha. Ahora, en este marcharse a Egipto, comete un error muy complicado, y vamos a leerlo. Dice, cuando Abraham estaba por entrar a Egipto, dijo a Sarai su esposa, mira tú, eres una mujer hermosa. Cuando te vean los egipcios dirás, es su esposa y me matarán a mí, y a ti te reservan la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que por causa tuya yo viva y me vaya bien. Abraham no conocía a Dios bien, porque cometió este error. No confiaba en Dios, no sabía quién era Dios. Estaba en el proceso de conocerle, pero aún no le conocía suficiente. Tanto es que teme por su vida y comete un error imprudente de decirle a su mujer que la llamen hermana, aún con todos los problemas que eso podía llegar a conllevar. Por lo tanto, Abraham se desespera ante la promesa. Abraham no solamente se marcha, sino se desespera también y comete un error y miente en su camino. Muchos de nosotros podemos pasar por esto. Tenemos promesas de Dios y sabemos que hay promesas, pero podemos desesperarnos de estar en ese lugar esperando a que Dios nos responda, a hacer lo que Dios nos ha pedido. Vete a esa tierra y habítala. ¿Cuántas veces nosotros tenemos promesas que nos dicen lo que tenemos que hacer, pero desesperamos y marchamos porque no tenemos la paciencia de esperar a que Dios responda, porque Él va a responder? ¿Cuántas veces nosotros también estamos dispuestos a equivocarnos con tal de apresurar que Dios nos responda? Cometemos errores. Y miren lo que dice aquí, que es muy llamativo, porque vieron a Sarai, pasó obviamente lo obvio, le llamaron y demás. Entonces, versículo 17 dice lo siguiente, pero el Señor hirió al faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, esposa de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste es mi hermana y me pusiste en ocasión de tomarla a mí por esposa? Ahora aquí está tu esposa, tómala y vete. Y entonces Faraón ordenó a su gente que lo despidieran a él, a su esposa, con todo lo que tenía. Sin duda alguna Abraham se equivoca.
Abraham comete un error porque no conoce a Dios. Abraham nos expone a esa transformación, sino que aquí se ve cómo Abraham está transformándose, se está exponiendo a lugares donde Dios tiene que corregirlo, donde Dios tiene que conducirlo, donde Dios tiene que ayudarle a crecer. Y a pesar del error de Abraham, Dios está con él, le acompaña, le ayuda, le encamina. Dios está definiéndose por Abraham. Dios está revelándose a Abraham y diciéndole, este soy yo, el que te va a cuidar, no importa las circunstancias. Dios se está definiendo y diciéndole a Abraham, soy yo, el que te va a cuidar a pesar de equivocarte, el que te va a cuidar a pesar de ser impaciente. Continuamos la historia de Abraham y es muy interesante. Abraham y Lot se separan, Abraham libera a Lot, Abraham entrega el diezmo a Melquisedec después de ganar esa batalla. Se va dando cuenta Abraham quién es Dios para él. Poco a poco Dios está revelando ante Abraham. Pero en el capítulo 15 tenemos otra promesa. Y vamos a leerlo. Después de estas cosas, Abraham recibió palabra del Señor en visión, que le dijo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu recompensa será muy grande. Abraham respondió, Señor y Dios, ¿qué más de dar siendo que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es el Damaseno Eliezer. La pregunta de Abraham es muy llamativa, porque Dios sabe lo que está prometiendo y Abraham sabe lo que le ha prometido Dios anteriormente. La pregunta es la siguiente de Abraham, ¿qué me has de dar siendo que ando sin hijo? Es un reclamo. Dice Dios, tú me has prometido una gran descendencia, pero mírame, no tengo hijos. ¿De dónde vendrá la gran descendencia si yo aún no tengo hijos? Tú has prometido hace mucho tiempo, Señor. Tú has estado conmigo, tú me sacaste de una tierra con una promesa. Tú me habías dicho que iba a pasar eso. Tú me habías dicho que iba a venir una gran nación a través de mi simiente y no ha pasado nada. ¿Quién eres tú? ¿Por qué prometes cosas que no cumples? Le está diciendo Abraham a Dios. Y Dios responde de una manera interesante. Dice, y agregó a Abraham, ¿cómo no me has dado prole? Mi heredero será un siervo nacido en mi casa. Entonces el Señor le dijo, no te heredará él, sino un hijo tuyo será tu heredero. Y lo sacará fuera y le dijo, mira al cielo, cuenta como las estrellas y las puedes contar. Y agregó, así será tu descendencia. Versículo 6, muy importante. Y Abraham creyó al Señor y eso se le fue contado por justicia. Ahora, ¿quién era Dios para Abraham en este momento? Dios era la persona que le había prometido un hijo y que su descendencia sería como las estrellas. Es por eso que tenemos que darnos cuenta que Dios se vuelve a definir, Dios se revela ante Abraham y Abraham decide creer y eso le es contado por justicia. Porque Abraham comienza ese proceso de conocer a Dios y dejarse transformar por esa promesa transformadora. Dios le dice, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esa tierra por herencia. Dios se vuelve a definir ante Abraham, Dios se vuelve a revelar ante Abraham. Pero Abraham vuelve a reclamar, Abraham vuelve a cuestionar y dice, Señor y Dios, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Abraham pide pruebas. Señor, vale, escúchame, por favor. Tú me has prometido que yo heredaré esta tierra de Ur de los Caldeos. No, perdona. Tú me sacaste de Ur de los Caldeos porque dijiste que me ibas a dar esa tierra prometida. Yo, ¿cómo he de saber que la he de heredar? Dame pruebas factibles de que tú estarás conmigo y tú me darás esa tierra. Ahora, Abraham quería pruebas visibles de que Dios iba a cumplir. Pero amigo mío, Dios había estado con Abraham hace no mucho tiempo venciendo cuando su sobrino Lot había sido secuestrado. Dios estuvo con Abraham cuando fue a Egipto liberando a su mujer. Dios estuvo con Abraham durante todo el proceso. Dios le había acompañado en el proceso y Abraham quería pruebas. Señor, dame pruebas de que tus promesas las vas a cumplir. Y ante eso Dios se quiere revelar otra vez a Abraham y le dice a Abraham, yo soy el que promete y yo soy el que cumple las cosas. Es muy llamativo porque el Señor le respondió, tráeme un becerro de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, también una tórtola y un palomito. Pasan estas cosas, traen eso. Y de repente en el versículo 17 dice lo siguiente, cuando se puso el sol y oscureció, se vio un horno humeando y una antorcha de fuego que pasó entre los animales divididos. Y quizá nosotros podemos pensar que esa es la prueba factible de lo que Abraham había pedido.
Pero esa es una manera de llamar la atención de Abraham y decirle a Abraham, ve, yo soy un Dios poderoso y por eso te doy la prueba factible de que yo voy a cumplir. Y la prueba la encontramos en el versículo 18. Dice, ese día el Señor concertó un pacto con Abraham y le dijo, a tus descendientes daré esta tierra, el río de Egipto hasta el gran río del río Éufrates, a la tierra de los eneseos, de los cenesos, de los cadmoneos, de los hititas, de los fereceos, de los refaitas, de los amorreos, de los cananeos, de los jebuseos y de los gergeseos. Lo que está haciendo Dios es poner su nombre como garantía. Abraham necesitaba otra prueba, porque tenía al Dios de los ejércitos, al Dios todopoderoso, al Dios creador, dándole como garantía su propio nombre. Abraham decide creer. Y nosotros muchas veces nos hace falta otra prueba de que Dios va a responder, más que entender qué es lo que ha hecho, qué es lo que Dios me ha prometido, porque Él se está jugando su nombre con sus promesas. Y Él, sin duda alguna, lo va a cumplir. Vamos a avanzar, porque después tenemos a Agar y a su hijo Ismael. Y vemos a Sarai desesperada, porque en el proceso de transformación no solamente estaba Abraham, y ya lo veremos muy bien, porque Abraham no solamente es protagonista del hijo de la promesa, sino a Sarai también se le hizo protagonista de este hijo de la promesa. Sarai y Abraham eran protagonistas de esta transformación, de este nacimiento de una generación que iba a adorar al verdadero Dios. Entonces dijo Sarai a Abraham, ya ves que el Señor me ha hecho estéril, te ruego que tú unas a mi sierva, quizás tengas hijos por medio de ella. Y Abraham atendió la voz de Sarai. Abraham vuelve a fallar, vuelve a desesperarse. Sarai también desesperada, porque quizá ella en sus expectativas de lo que estaba esperando, ella tenía que entender que iba a llevar al hijo de la promesa en su simiente, en su vientre. Y Sarai se da cuenta que la promesa no ocurre, que no llega a pasar, y se desesperan los dos. Y Sarai desesperada porque quizá se siente que no cumple lo que se está esperando de ella. Sarai pensando que es una mujer que está fallando al mundo, que le está fallando a Dios, que le está fallando a su marido. Sarai que se cree que no vale para nada. Le dice, chico, que no vale como mujer, por favor, coge a mi sierva, coge a mi sierva. Y se desespera ante la promesa. Dios había prometido y lo iba a cumplir. Viene toda esta historia donde finalmente cogen Agar, tiene un hijo, Ismael, pasa mucho tiempo desesperados en la promesa, cometiendo este error de poder llevar y apresurar las cosas y querer cumplir las promesas por ellos mismos, querer que la promesa se cumpla como ellos quieran, cuando ellos quieran. Entonces, es cuando Abraham, teniendo 99 años de edad, se le aparece el Señor y le dice, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Otra vez Dios se revela ante Abraham y le dice, Abraham, ha pasado mucho tiempo desde que te hice esa promesa y lo voy a cumplir. Pero esa promesa es transformadora, yo te quería transformar. Yo quería que a través de esa promesa tú obtuvieras transformación y fueras un nuevo Abraham. Yo quería que me conocieras, que supieras quién soy, porque es necesario para que tú recibas esa promesa, que sepas quién soy, para que puedas vivirla y experimentarla como realmente yo lo he planeado para ti. Entonces, capítulo 17 dice, yo soy tu Dios Todopoderoso y confirmaré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios le dijo, este es mi pacto contigo, serás padre de muchas naciones. Y por eso ya no serás más Abraham, sino Abraham, padre de multitudes, porque te he puesto por padre de muchas naciones. Te multiplicaré mucho, en gran manera, y naciones y reyes saldrán de ti. Concertaré mi pacto contigo y con descendientes después de ti, por tus generaciones, por alianza perpetua, de que seré tu Dios y el Dios de tus descendientes después de ti. Y te daré a ti y a tu descendiente después de ti la tierra que habitas, toda la tierra de Canaán, en herencia eterna, y seré el Dios de ellos. Ahora, este proceso es transformador, queridos hermanos. Dios le promete algo a Abraham, le cambia el nombre, le transforma. Lo que le está diciendo es que a través de mi promesa quiero que tú te transformes. A través de mi promesa y la fe que tú tienes en ella, quiero que tú empieces a vivir hoy como ese gran pionero de una gran nación. Y pasa un año más. Y pasa un año más hasta que Abraham recibe esa promesa verdaderamente. Y en ese tiempo Abraham tiene que empezar a vivir y a creer que lo que Dios le prometió es una realidad para su vida. ¿Acaso las promesas no son transformadoras? Sin duda alguna que sí. Porque entendemos que hay fe
en el proceso de creer en esa promesa y que esa fe nos va transformando porque nos ayuda a vivir hoy una realidad que esperamos que vaya a pasar y que sabemos que va a pasar. Yo soy hijo del reino porque el reino ha venido a la tierra. Es Jesucristo hombre y me ha prometido que va a volver por mí. Tengo que vivir hoy esa promesa. Y quizás esté pasando por momentos duros, quizás tenga deudas, quizás no puedo dormir, quizás tengo a mi hijo metido en drogas, quizás esté pasando por momentos duros, no puedo luchar contra mi adicción a la pornografía y la masturbación. Hay muchas cosas que me pueden estar pasando, pero tengo que confiar en las promesas de Dios, que Él va a cumplir lo que ha prometido. Y si prometió que va a estar conmigo, lo va a cumplir. Y si prometió que me va a acompañar, lo va a cumplir. Y mi fe tiene que transformarme y empezar a vivir hoy esa realidad que Él ha prometido. Avanzamos en esta historia, hacen esta señal del pacto y sin duda alguna esa señal del pacto lo hace Él y todas las personas que vivían con Abraham, todos esos hombres. Pero Dios no se conforma con ellos, sino también quiere transformar a Sarai, porque Sarai es en igualdad tan protagonista en esta historia. Y vemos cómo Dios está luchando en contra de todos los estereotipos machistas, patriarcales que existen en ese momento. Y dijo Dios también a Abraham: a Sarai tu esposa no llamarás más Sarai, sino Sara, princesa. Ya no será tu princesa, no puedes llamarle mi princesa porque no es tu posesión. Abraham, yo quiero transformarte. Quiero que esa promesa te transforme. Quiero que comprendas que Sara es princesa. Sara es un ser independiente que vive y que se debe de expresar en esa independencia. Tiene que decidir amarte y tú igual tienes que amarla como una decisión. Y la transforma y dice: la bendeciré y también te daré de ella un hijo. La bendeciré y vendrá de ser madre de naciones. Me encanta esto porque ese detalle muchas veces pasa desapercibido. No solamente Abraham es padre de naciones, sino Sara es igualmente madre de naciones. Es tan patriarca como matriarca Sara. Sara dice: será madre de naciones y reyes y pueblos procederán de ella. Aquí está la igualdad que tanto deseamos como sociedad hoy en día, donde hombre y mujer son iguales. Porque son iguales ante Dios desde estos tiempos hasta hoy. Y quiere transformar tanto a Sara como quiere transformar a Abraham, para que sean hijos de una promesa que los va a transformar por medio de la fe. Pasa mucho tiempo. Abraham recibe unas visitas celestiales. Recuerda esta historia donde vienen 3 hombres, Abraham se postra entre ellos, le pide a Sara que haga pan para ellos, los recibe, come con ellos. Y es en ese momento cuando ese hijo de la promesa se vuelve a prometer. Y en ellos le dijeron: ¿dónde está Sara tu esposa? A ellos respondió: aquí en la tienda. Entonces le dijo: de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida y Sara tendrá un hijo. Por supuesto, ese proceso de transformación no había terminado y nunca terminó, querido hermano. Esa promesa siempre iba a estar ahí para buscar transformarles. Esa fe en la promesa de Dios, en quién era Dios, los iba a transformar todavía. Sara, escuchando en su tienda, estaba de ahí y se ríe porque Abraham y Sara eran ancianos, porque las pruebas que ellos veían, porque su contexto, lo que ellos volteaban a su alrededor, las pruebas les decían que no y podían tener un hijo porque eran ancianos. Las pruebas lo decían. Ahora, yo decido creer en la promesa o decido creer en lo que puedo ver, en lo que puedo tocar, en lo que puedo experimentar. Es ahí que Sara se ríe para sí, después de esto haber envejecido: ¿tendré deleite siendo también mi señor anciano? Entonces el Señor dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar luz a una anciana? ¿Hay algo difícil para Dios? Al tiempo señalado volveré a ti según el tiempo de la vida y Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Pero él le dijo: no es así, sino que te has reído. Dios otra vez se revela ante ellos. Y en este proceso para recibir la promesa, Dios está ahí y lo vuelve a ratificar: tendrás un hijo. Sara se ríe por dentro, lo mismo que Abraham se había reído anteriormente, porque veían quiénes eran ellos, veían que eran ancianos. No había forma humana de tener hijos, pero para Dios nada es imposible, porque Dios cumple sus promesas. Después viene un episodio muy llamativo, cuando Abraham y Dios pasan ese momento y Dios dice: ¿le contaré este secreto a Abraham? Claro que sí, se lo contaré porque es mi amigo, porque quiero que él entienda que es mi amigo. Dios está revelando ante Abraham para que Abraham pueda conocer quién es Dios verdaderamente. Y Dios es un Dios
que no es arbitrario. Dios es un Dios dialogante, Dios es un Dios amante, Dios es un Dios de amigos, Dios es un Dios de confianza, de cercanía. Es por eso que le dice, voy a ir a Sodoma y a Gomorra, y voy a ir a ese lugar, y su maldad es tanta, chico. Se están haciendo daño a él, a ellos mismos y a los demás. Hay tanto clamor que lo que tengo que hacer es terminar con ese clamor. Y Abraham se atreve a cuestionar a Dios y le dice, Señor, vamos a ver. Y me encanta porque lo que está haciendo Abraham es tratar de definirse. Me gusta mucho la pregunta de Abraham. Fíjate lo que dice Abraham. ¿Le ocultaré a Abraham esto? Pero continúa diciendo, por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra, versículo 20, versículo 23, y dice, ¿destruirás también al justo como el impío? Tal vez haya 50 justos en la ciudad, ¿lo destruirás y no lo perdonarás por amor a los 50 justos? Fíjate lo que dice aquí, versículo 25, lejos de ti hacer eso, que hagas morir al justo con el impío y que el justo sea tratado como el impío. Nunca hagas tal cosa. El juez de toda la tierra no hará lo que es justo. Abraham lo que está haciendo es muy llamativo, porque lo que está diciendo a Dios es, Dios, tú no eres así. Espérate, no hagas esto, porque si haces esto te vas a convertir en algo malo. Lejos de ti tener esto cerca tuyo. Abraham todavía no conocía a Dios. Dios durante este proceso y este diálogo se está revelando ante Abraham, mostrándole su infinita misericordia. Y Abraham le dice, si hay 50 justos, voy a ir. No lo hay. Si hay 40, no lo hay, Abraham. Si hay 30, no lo hay. Si hay 20, 10, 1, Abraham, no lo hay. Dios quería mostrarle a Abraham su infinita misericordia. Dios quería mostrarle a Abraham quién era él. Y dialoga, y deja ser cuestionado, y deja que le pregunte cosas a Abraham, y se deja ser amigo, porque Dios había prometido acompañarle y ser amigo de Abraham. Y él lo iba a cumplir. Abraham tiene que conocerle, y es por eso que está en ese proceso de conocer quién es Dios verdaderamente. Dios es un Dios que va a destruir a Sodoma mientras que hay un justo. Por supuesto que no. Y a Abraham le quedó muy claro después de esta historia que Dios no era ese Dios. De repente, vamos al versículo 21. Cuando vemos, capítulo 21, perdón, cuando vemos que se recibe esa promesa. Como lo había dicho el Señor visitó a Sara e hizo por ella como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo mismo en que Dios le había dicho. Y Abraham llamó a Isaac, al hijo que le nació, que le dio Sara. Y Abraham circuncidó a su hijo Isaac a los 8 días de haber nacido, como Dios lo había mandado. Abraham tenía 100 años cuando nació su hijo Isaac. Entonces dijo Sara, Dios me hizo reír, y el que lo oiga se reirá conmigo. Añadió, ¿quién hubiera dicho a Abraham que Sara habría de amamantar a hijos, pues le ha dado un hijo en su vejez? Y el niño creció y fue destetado. Abraham hizo un gran banquete el día que Isaac fue destetado. Abraham y Sara voltean en ese proceso y se dan cuenta los errores que han cometido en el pasado. Se dan cuenta los errores que habían cometido en el pasado por no conocer a Dios, por no saber quién era Él. Voltean atrás y se dan cuenta de los desesperados intentos de hacer que la promesa se adelantara, de hacer que esa promesa se cumpliera cuando ellos quisieran y no cuando Dios lo habría planeado para ellos. Es por eso que esta promesa y esta confirmación de la promesa lo que está haciendo es comprender que Dios cumplía lo que había dicho. Y en nosotros tiene que haber una reflexión, querido hermano, porque quizá nosotros, cuando pensamos que Dios no cumple sus promesas, es porque nosotros no conocemos a Dios. Quizás cuando nosotros nos desesperamos y cometemos errores, es porque no conocemos a Dios. Quizás cuando nosotros pensamos que Dios se ha ido lejos, que nos ha abandonado, lo es porque nosotros no le conocemos. Quizás cuando nosotros pensamos que a Dios no le importo, es porque no conozco a Dios. Y las promesas que Él me hace me tienen que exponerme en un lugar donde Él me habla de quién es Él. Vamos a ver algunos versículos que nos pueden hablar de esa promesa. Segunda de Corintios 5:5. Cuando vamos al Nuevo Testamento, que nos hablan de las promesas, y es muy interesante poder darnos cuenta de cuál es la garantía de sus promesas. Segunda de Corintios 5:5 dice lo siguiente, querido hermano, te lo voy a leer. Pero Dios nos hizo para esto mismo y nos dio la garantía del Espíritu. En otras versiones dirá, pero Dios nos ha prometido esto mismo y nos dio la garantía del Espíritu.
sin duda alguna nosotros tenemos la garantía del Espíritu de que Él va a cumplir sus promesas. Y me encanta que ponga la garantía del Espíritu, porque nos está diciendo que la única garantía de que sus promesas se van a cumplir es que ha puesto su nombre como credibilidad. Ha puesto su nombre en juego, ha puesto su nombre como moneda de cambio y ha dicho, yo cumplo. Solo queda en ti y en mí decidir si creemos o no creemos. Da igual, puedes pedir al Señor que te dé pruebas, puedes pedir al Señor que te dé algo físico para hacerte creer, pero solamente queda en ti esa decisión y ese ejercicio de creer o no en la promesa. Debemos de dejar de ya jugar con esto. Solo queda en ti creer o no creer, y si crees tienes que ser responsable a la hora de creer. Esa decisión de creer tiene que llevarte por un proceso de transformación que tiene que ayudar a ser coherente y a empezar a vivir como si ya hubieras recibido esa promesa. Porque esa promesa te habla de quién es Él, y si Él lo ha prometido, Él lo va a cumplir. Vamos a ver otro texto bíblico que me gusta mucho, porque tenemos que ver qué tenemos que hacer. Hebreos 10:23. Vamos antes a Hebreos 6:18, por favor acompáñame, dice lo siguiente: para que por dos actos inmutables, en los cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fuertísimo consuelo, lo que nos ha refugiado en la esperanza propuesta. Lo vuelvo a repetir, perdonar. Dice lo siguiente: para que por dos actos inmutables, en los cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fuertísimo consuelo, lo que nos hemos refugiado en la esperanza propuesta. Es necesario que comprendamos que tenemos un consuelo enorme, porque Dios no miente. Ahora vamos a Hebreos 10:23. Mantengámonos firmes en la esperanza que profesamos, sin fluctuar, porque Él es fiel en lo que prometió. De esta manera, nosotros tenemos que buscar, comprender que si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Por lo tanto, vamos a concluir diciendo que Dios busca que las promesas sean transformadoras. Que Dios busca que sus promesas para ti y para mí nos puedan hacer encontrarnos con quiénes somos nosotros. ¿Cómo es nuestra fe? Si creemos o no creemos. Si somos coherentes con nuestra fe. Si realmente tengo una fe verdadera. Si realmente tengo confianza en que si Dios lo ha prometido va a cumplir. Porque quizá queremos panes y peces. Pero realmente Dios nos ha dado lo más valioso para poder creer en Él. Su mismo nombre. Dios ha puesto en juego su mismo nombre para que tú creas que Él va a cumplir. Las promesas nos hablan de quién es Él y por tanto de qué puede hacer por nosotros, de quién es Él para nosotros, de quién quiere ser Él para ti. Pero esas promesas ponen en contraste quiénes somos nosotros, cómo es nuestra fe, a qué le tenemos fe, quién es Dios para nosotros y cuál es nuestra relación con Él. Porque quizás las promesas que nosotros tenemos, si no creemos en ellas, es porque nosotros no tenemos una buena relación con Dios. Dios quería en el proceso que hizo con Abraham, revelarse ante él, que Abraham le conociera, que supiera quién es Dios y que supiera que si él prometía algo lo iba a cumplir. Y todo ese proceso era un proceso de relacionamiento y es el mismo proceso que quiere empezar contigo. Es el mismo proceso que quiere empezar contigo. Por ello las promesas son intrínsecamente transformadoras, porque a través de ellas conocemos quién es Dios y eso nos transforma. Pero en ellas tenemos que partir de la base de que Dios las cumplirá. Tenemos que partir de la base de que si Dios lo ha puesto en su palabra es porque Él lo va a cumplir, porque Él es fiel en lo que prometió. Y nosotros tenemos que transformarnos para no tener que merecer la promesa, sino comprenderla, aceptarla y experimentarla en nuestra vida. Quiero volver a repetir esta última idea. Nosotros tenemos que comprender y aceptar las promesas, no para llegar a merecerlas, sino para que por medio del proceso de comprender la promesa, aceptar la promesa y experimentar la promesa, nuestra vida sea transformada. Es por eso y es muy importante que vayamos a las promesas, que vayamos a la Biblia, que tengamos y analicemos las promesas porque nos hablan de quién es Dios y a través de comprenderlas, aceptarlas y experimentarlas vendrá la transformación. Me gustaría leer 2 de Pedro 1:4, porque 2 de Pedro 1:4 dice lo siguiente: por este medio nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a participar de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por causa de los malos deseos. Te lo vuelvo a repetir.
por este medio nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Y nos dice, ¿para qué? ¿Para qué nos da las promesas? Para que por ellas lleguemos a participar de la naturaleza divina, porque sus promesas tienen que ser intrínsecamente transformadoras. Si Él ha prometido, Él lo va a cumplir. Y en nosotros queda la responsabilidad y la decisión de creer o no creer. Y si creemos, empezar ese proceso de transformación al comprender, aceptar y experimentar sus promesas en nuestra vida. Es mi deseo y oración que tú puedas aceptar sus promesas, que tú puedas vivir y experimentar sus promesas, que puedas analizarlas, comprenderlas, aceptarlas y vivirlas hoy como si Él ya lo hubiera cumplido, porque tarde o temprano Él va a responder y Él es fiel en lo que prometió. Por tanto, hermano, mantengámonos firmes en la esperanza que hemos profesado, porque tarde o temprano Él responderá. Y cuando lo haga, entenderemos por qué lo ha hecho hasta ese momento. Amén. Dios los bendiga. Para terminar, nos gustaría poder orar y después terminaremos con un bello himno para que nos puedas acompañar cantando. Oremos. Padre, muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí, de poder haber reflexionado en tu palabra, de poder ver ese proceso de transformación que vivió Abraham. Queremos hoy, Señor, tener esa relación contigo como la que tuvo Abraham, porque tú te estás revelando ante nosotros a través de tu palabra. Danos la capacidad de acercarnos a tu palabra y que ella nos hable de ti y que ella nos transforme. Por favor, Padre, ayúdanos a ir a las promesas y creer en ellas, empezar ese proceso de transformación en ese creer y conocer quién eres tú, porque a través de tus promesas expresas qué estás dispuesto a hacer por nosotros, quién eres tú. Nos has dado grandísimas y hermosas promesas para que a través de ellas participemos de esa naturaleza divina. Quédate por favor a nuestro lado, Señor, transfórmanos y ayúdanos a esperar activamente, porque tú eres fiel en lo que prometiste. Danos la fuerza para mantenernos firmes en esas promesas y en esa fe que hemos profesado. Quédate a nuestro lado y, Señor, ayuda a que este sábado sea un sábado de poder reencontrarnos con tus promesas y que ellas nos transformen. En tu nombre santo, Señor. Amén. Amen.